Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Me confirma, por favor, si se escucha bien el audio? Buenas noches, saludos a Noemí de Bolivia, presente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para presentarme con ustedes primero, soy Sandra Rivera. Quizás algunos me conocen de algunos cursos anteriores que he dictado, o webinars, o algunos son clientes. Mucho gusto a todos. Muy buenas noches. Fiorella, Verónica, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante. Cómo hacer un análisis de causa efectivo. Y esto va a ayudar mucho, sobre todo si ustedes trabajan en empresas, bueno, en realidad de distintos rubros, ¿no? Han pasado auditorías y tienen no conformidades. Si tienen no conformidades, entonces tenemos que hacer un tratamiento de estas no conformidades, ¿verdad? Y entonces, en ese trajín de hacer el tratamiento de las no conformidades, vamos a tener que hacer análisis de causas. Y cuando nosotros llegamos a hacer un análisis de causa efectivo, es cuando va a estar correctamente implantado esos requisitos, por ejemplo, en lo que menciona BRC. Muy bien. ¿Qué tal? Sí se escucha muy bien. Buenas noches. Bien, entonces comencemos. Ah, comencemos. Prevención o culpa. ¿Cuál es el objetivo en su organización? A ver, un poquito los invito a reflexión con este primer enunciado que estoy colocando en pantalla. Prevención o culpa. ¿Cuál es el objetivo en su organización? ¿Qué ocurre? Ocurre que en muchas empresas es la realidad que muchas veces se busca culpables, ¿no? Se busca a una persona, a un departamento, a un grupo de personas que son los culpables, ¿no? Ha habido un problema, ha habido una queja de un cliente, un retiro de producto, ha habido problemas internos de la empresa, entonces, ¿quién es el culpable? ¿No? Más se busca el tema de la culpa, encontrar al culpable, que prevenir. Entonces, este conversatorio está orientado a la prevención. Bien. ¿Qué es lo que vemos en nuestra charla de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestra charla? Vamos a hablar acerca de términos y definiciones, por ejemplo, qué es no conformidad, qué son acciones correctivas, acciones preventivas, un poco orientado a lo que menciona la norma BRCGS B9 FUSEI. Vamos a ver también algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer el análisis de causa raíz, como los 5M, los 5 porqués, también Ishikawa. Bien. Y para que también conocerlos un poquito más, por el chat me podrían comentar ustedes si se encuentran trabajando en una empresa de alimentos o qué rubro están trabajando, o de repente son estudiantes y quisieran aprender un poco más de este tema, ¿verdad? El tema de acciones correctivas, preventivas, es un tema general, es un tema que lo ven varios esquemas de certificación. En este caso vamos a orientar un poco la BRC, pero también está este tema mencionado en otras normas, ¿no? Por ejemplo, la ISO 9001, la 45001 también de seguridad y salud en el trabajo, la norma de ambiental, etcétera, ¿no? Todo sistema de gestión tiene orientado, digamos que tiene que cumplir los lineamientos de una norma. Y cuando no se cumplen los lineamientos de la norma, surgen las no conformidades. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, el primer término. ¿Qué es una no conformidad? Lo que menciona la norma BRC, que está en la parte de requisitos, una no conformidad es el incumplimiento de los requisitos específicos de seguridad, legalidad, calidad del producto o de requisitos específicos de un sistema. Bien, entonces recordar un poco lo que menciona la norma BRCGS, que es un esquema, es un estándar relacionado con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria,
Entonces, ¿qué son los pilares, ¿no? Los pilares para BRC son la inocuidad, legalidad, calidad, autenticidad también, ¿no? Ahora con la última versión. Entonces, cualquier incumplimiento de los requisitos de la norma es una no conformidad, ¿no? Quizás algunos de ustedes han estado en algunos cursos anteriores que brindé acerca de BRC y les comentaba que si ustedes quieren dominar la norma, quieren comprender un poco más la norma, van a tener que leerla una y varias veces, ¿no? Y cuando vayan a leer la norma van a encontrar los debe. Entonces, cualquier incumplimiento, si es que no se hace alguna actividad con ese debe, cualquier incumplimiento va a ser una no conformidad. Entonces, no realizamos cualquier debe, es una no conformidad, ¿no? Y en la norma BRC, que es bastante extensa, vamos a ver que hay una gran cantidad de debes. Bien, ¿de dónde provienen las no conformidades? ¿De dónde provienen las no conformidades? Tenemos realmente varios orígenes, ¿no? Y acá he querido mencionar los tres principales. Quizás ustedes también pueden comentar si es que hay otro origen que ustedes conocen de las no conformidades. Ahí los voy viendo, voy leyendo por el chat. Saludos a Venezuela, muy bien. A Carmen, ahí menciona. Correcto. ¿De dónde provienen las no conformidades? Ustedes seguramente están trabajando en empresas de alimentos, me imagino, porque si están, o de repente una empresa que elabora envases de alimentos o algo similar, ¿no? Entonces, si trabajan dentro de una industria, dentro de una empresa, entonces la empresa va a tener clientes. ¿Y qué pasa cuando tenemos queja de clientes? ¿No? El cliente muestra una insatisfacción por un producto que no cumple con sus expectativas, ¿verdad? Entonces, ocurre que hay reclamos, hay devoluciones y problemas con los clientes. Cuando hay una no conformidad que se produce dentro de la empresa en la elaboración de un producto y no ha sido detectado y llega al cliente, esa no conformidad se convierte, ese producto no conforme se convierte en una no conformidad. Y esa no conformidad tenemos que tratarlo mediante las acciones correctivas, acciones preventivas, que vamos a explicarlo más adelante. ¿De dónde provienen estas no conformidades? De auditorías, auditorías internas, ¿no? Quizás dentro de las empresas tenemos un equipo formado que es el que realiza las auditorías internas. O quizás este servicio es tercerizado, ¿no? Viene una empresa consultora externa y viene a hacer la auditoría interna dentro de la empresa. O puede ser una auditoría de proveedores, ¿no? Quizás ustedes también han tenido auditorías de sus clientes, o también ustedes hacen auditoría de proveedores. Bueno, son varios tipos de auditorías. Y finalmente, auditorías de certificación, ¿no? Y sobre todo con BRC, ¿no? Vienen los auditores de la casa certificadora a hacer su auditoría y ustedes van a tener hallazgos que pueden convertirse en fortalezas, no conformidades o también oportunidades de mejora. En este caso, nos estamos orientando a las no conformidades. Tenemos que hacer un tratamiento de estas no conformidades, ¿verdad? ¿De dónde más provienen las no conformidades? De productos no conformes repetitivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que de repente estamos elaborando un producto, ¿no? Un producto alimenticio, y hemos detectado que el producto se contaminó con un cabello, ¿no? Y es un problema que siempre se va repitiendo, ¿no? Y el siguiente mes otra vez se contaminó con cabello, y en el siguiente se contaminó con cabello. Entonces tenemos un producto no conforme repetitivo, ¿no? Entonces es necesario que ese producto no conforme lo vayamos nosotros a tratar con una herramienta que se llama SAC, ¿no? Solicitud de acción correctiva, con la cual vamos a describir la situación detalladamente, vamos a abordarla correctamente y vamos a dar un tratamiento para esta no conformidad. Es cuando un producto no conforme se convierte
en una no conformidad. Bien. A ver, díganme ustedes en la parte de su experiencia, si quizás pueden comentar de qué otro origen pueden provenir las no conformidades. A ver, los veo por el chat, a ver quién está comentando. Me adelanté. A ver por el chat, ahí quien me comenta. Incumplimiento de requisitos del cliente. Correcto, también. Ajá. No cumplir con las especificaciones, ¿no? El cliente lo quiere de tal tamaño, de tal color, de tal peso, ¿no? Y no estamos cumpliendo con eso, pueden ser no conformidades. Incumplimiento de buenas prácticas también puede convertirse en no conformidad, correcto. Dentro de la norma tenemos ahí requisitos, ¿no? De los prerequisitos que están en el capítulo 2. Cualquier incumplimiento de esos requisitos, de esos prerequisitos, es no conformidad. Contaminación cruzada, correcto. Entonces hay varios temas, realmente tenemos varios orígenes de estas no conformidades, ¿no? Y entonces, finalmente, para resumir, cualquier incumplimiento de los requisitos de la norma se convierte en una no conformidad. Y tenemos que tratar esta no conformidad. Tenemos otras auditorías internas, ¿no? Externas. Ya se ha descubierto, se ha detectado no conformidades, entonces tenemos que tomar acción. Al ratito voy a dar paso a sus compañeros que están entrando a la sala. ¿Sí? Correcto. Bien, antes de hablar del tema de acciones correctivas, preventivas, vamos a hablar de lo que es causa raíz. Un ratito voy a sacar este cuadradito de acá que no me deja ver. Ya, así. Causa raíz, y lo explico acá con un esquema. Causa raíz. Imaginemos nosotros que tenemos nuestro jardín, ¿no? Bonito, con plantas, con flores, y nos ha crecido la maleza, ¿no? Por un lado, están las plantas que nosotros queremos que crezcan, pero también ha crecido la maleza. Entonces, yo voy a limpiar mi jardín, ¿no? Vamos a cortar todos esos arbustos, esa mala hierba, que no me sirven, ¿no? Las voy a podar, entonces las podo. Pero ¿qué pasa? Una semana después, 2 semanas, vuelve a crecer la maleza, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aparentemente solucioné el problema cortando, retirando la maleza, la parte superficial, la parte de las hojas. Pero no solucioné el problema de raíz. El problema de raíz lo voy a solucionar si es que yo elimino, valga la redundancia, ¿no? La raíz de esta maleza, ¿no? Cuando arranco el problema de raíz. Entonces, eso es lo que queremos nosotros hacer con, en este caso, las no conformidades. Cuando vamos a hacer el tratamiento de las no conformidades, nosotros vamos a seguir una serie de pasos, ¿ya? Y dentro de ellos vamos a nosotros identificar las causas por las cuales se han presentado las no conformidades. Vamos a encontrar causas aparentes, ¿no? Que son superficiales, y también, si es que vamos a encontrar causas raíces, pero las causas raíces no van a ser muy fáciles de detectar. Tenemos que indagar un poco más, tenemos que profundizar. No va a ser tan fácil, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros podemos eliminar fácilmente, que está en la parte superficial, que es lo obvio, ¿no? Que se ve, se puede arrancar. Pero muchas veces cuando ese análisis no es muy profundo, entonces no eliminamos la causa raíz. ¿Y qué pasa? Entonces el problema vuelve a suceder, ¿no? Les comentaba el caso del producto que se contaminó con cabello, ¿no? Entonces, ¿no? De repente puedo tomar una acción superficial, ¿no? Que puedo decir, ah, ya va a ser capacitación. Capacito al personal
pero el siguiente mes otra vez el cabello. Capacito el personal, otra vez el cabello. Entonces, ahí tenemos que analizar un poco más para ver qué es lo que ha pasado realmente para tomar una acción más efectiva, ¿no? Una acción más efectiva. Y eso va a ser encontrando la causa raíz. Otro ejemplo por aquí. Otro ejemplo, por si acaso no quedó claro lo anterior, ¿no? Y esto también de forma gráfica. Por ejemplo, pongo mi caso, ¿no? Yo me enfermo, tengo una gripe que de repente no le di mucho caso, ¿no? La gripe, digamos que yo me la curé mal porque me fui a la farmacia y pedí unas pastillas, ¿no? Entonces quería calmarme esa gripe y tomé antibióticos, ¿no? Sin saber si el motivo de mi gripe o si es bacteriano o viral, ¿no? Pero yo me automediqué. Digamos que esta gripe fue evolucionando y después se convirtió en faringitis y después como seguía eso porque yo no le hacía caso a, digamos, no quería ir al doctor porque suponía más tiempo, yo estaba ocupada con mis cosas, estaba estudiando y estaba en exámenes, ¿no? Y justo cuando estaba en exámenes me enfermaba, ¿no? Entonces yo no quería recurrir a eso porque después me iba a tomar más tiempo, era más costo, etcétera, ¿no? Entonces yo me enfermo de una faringitis crónica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que me automediqué, ¿no? Y entonces estaba consumiendo antibióticos, ¿no? Los antibióticos, quizás ustedes lo saben, que cuando se consumen constantemente, después genera resistencia, las bacterias generan resistencia, ¿verdad? Entonces el antibiótico ya no le hace nada, entonces cada vez tienes que tomar unos antibióticos más fuertes. Entonces eso me pasó a mí y me empeoré, medio faringitis crónica. ¿Qué pasa cuando yo estoy enferma, ¿no? Y tomé antibióticos, de repente una que otra gripe me habrá pasado y pasé bien, ¿no? Me mejoré un poco y pude dar mis exámenes y todo ok. Solucioné el problema de momento, porque estaba tomando pastillas, estaba tomando calmantes, antibióticos, inflamantes, etc. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Solucionando el problema de manera aparente. Pero ¿qué pasa si es que yo voy al doctor? Porque tuve que ir después al doctor a hacerme, a que me examinara y a que me haga un diagnóstico y realmente darme las medicinas que yo necesito, ¿no? Entonces, si es que yo hubiese hecho eso antes, quizás hubiera solucionado mi problema de raíz. No hubiese, no se me hubiese complicado tanto la faringitis hasta hacerse crónica, ¿no? Les comento y ese es un caso personal, ¿no? Entonces, y eso, digamos, a modo de ejemplo, ocurre también en las organizaciones cuando hay un problema, ¿no? Entonces, hay un problema, a veces lo solucionamos de manera fácil, rápida, con la causa aparente, pero si nosotros hacemos un análisis más profundo, podemos detectar realmente cuál es el problema y finalmente dar con la solución. Y en este caso particular de la enfermedad, después de recibir el tratamiento, de las medicinas apropiadas, pude sanarme, ¿no? Y estar sana finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar acerca de la causa raíz. Ahora vamos a verlo un poco más aplicativo para las empresas. Entonces, yo he querido resumir estas actividades de tratamiento de no conformidades en pasos para hacer un análisis de causa efectivo, ¿ya? Entonces, son 6 pasos para hacer un análisis de causa efectivo. ¿Quieren saber ustedes cuáles son? Vamos a empezar con el primer paso. Imaginemos nosotros que tenemos una no conformidad, ¿no? Entonces, y para que ustedes lo vayan viendo un poco más aterrizado a una realidad, ¿no?
antes de hacer estos pasos, imagínense ustedes, tengan en mente una no conformidad. Cualquier no conformidad que ustedes quizás hayan tenido en alguna auditoría, o de repente ustedes son auditores, hayan detectado una no conformidad. Entonces, imagínense, ¿no? Vamos a dar un minuto para que imaginen esa no conformidad. Imagínense una, ténganla en mente. O si quieren lo pueden escribir por el chat también, ¿no? Ahí podemos compartir también un poco más. Hay mucho calor por aquí. Bien, entonces ya tienen en mente, ya di un minuto para que lo tengan en mente. Y ahora vamos a ver los pasos. Vamos a ver los pasos. Muy bien. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Tenemos una no conformidad. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Primero, describir el problema o describir la no conformidad. Ya, por ahí me han comentado en el chat. ¿No? Por ejemplo, cuando los alimentos no están bien preparados, ahí me han comentado, ¿no? Hay unos alimentos, claro, es una no conformidad, no están bien preparados, pero algo más, ¿no? De repente causó alguna enfermedad a alguien, contaminación microbiológica. Ok, tengamos en mente una no conformidad, ¿no? Por ejemplo, una queja de un cliente, ¿no? Que recibió un producto contaminado con vidrio, ¿no? Imagínense, es un caso un poco grave. ¿No creen? O un personal que se enfermó por haberse intoxicado después de ingerir alimentos que estaban con la fecha de vencimiento pasado, ¿no? Por ejemplo. O, ¿qué más? Alguna no conformidad. De repente, en la revisión por la dirección, no estuvo el gerente general en esa reunión, ¿no? Puede ser una no conformidad, ¿ya? Entonces, tengamos en mente una no conformidad. Entonces, lo primero que hacemos es describir el problema. En este tratamiento de las no conformidades, mayormente lo hace una persona, o dos o tres, tiene que ser un grupo de personas que estén, digamos, hayan participado de esa situación, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el caso del vidrio que se ha detectado que estado junto con el producto, es una queja de un cliente, entonces ahí, por ejemplo, tendría que participar el que es de producción, el que es de calidad, el que es de mantenimiento también, porque de repente ese vidrio pudo provenir de alguna luminaria o de algún equipo, ¿no? Entonces, digamos, ya tengo que formar mi equipo para investigar un poco más de este problema. Tengo que describir detalladamente el problema, ¿no? Cuando ocurrió esta situación, ¿no? Digamos que en tal fecha se detectó que el vidrio estaba contaminando al producto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que es una mermelada de fresa, ¿no? Que se detectó vidrio dentro del producto de fresa, ¿no? Que es mermelada de fresa, ¿verdad? Tenemos que escribir el lote afectado, ¿no? ¿Qué más? Quiénes estuvieron trabajando, qué horario estuvo trabajando, depende del turno mañana, turno tarde, turno noche, describirlo detalladamente. ¿Qué cliente se quejó? ¿No? Y acá también activar lo que es los procedimientos de retiro y recuperación del producto, ¿no? Es un caso grave. El vidrio que está contaminando una mermelada es un caso grave, ¿no? Entonces tenemos que formar mi equipo, ¿no? Tener mi equipo de personas que están involucrados dentro de esta no conformidad y describir el problema de forma detallada. ¿Qué más? Paso número 2, tenemos que investigar las causas. ¿Ya? Entonces, en lo que les comentaba anteriormente, tenemos que hacer una adecuada investigación. Entonces, el problema no es que se me ocurre o pasó,
¿no? Tenemos que hacer una investigación, tenemos que preguntar al personal, tenemos que buscar datos, tenemos que hacer el papel de detectives aquí para investigar y encontrar cuáles fueron las causas que originaron la no conformidad, ¿no? Tenemos que ir donde el proceso, observar el proceso, cómo están trabajando las personas, ¿no? Cuántos clientes fueron afectados. Tenemos que hacer el análisis de causa raíz, ¿verdad? Y para hacer el análisis de causa raíz, podemos utilizar nosotros algunas herramientas de calidad, ¿no? Por ejemplo, los 5 porqués e Ishikawa, que son bien conocidos, ¿no? Quizás ustedes cuando han hecho el tratamiento de sus no conformidades, han utilizado eso, ¿no? El Ishikawa es bastante conocido, ¿no? Digan ustedes quién no ha utilizado el Ishikawa. Entonces, y para el Ishikawa, vamos a utilizar, bueno, está un poco combinado. Dentro del Ishikawa, que es una espina de pescado, vamos a colocar en cada espina el aspecto que vamos a evaluar, ¿no? Y eso es una herramienta combinada con la 5M, ¿no? Porque vamos a incluir, por ejemplo, lo que es el personal, las causas provenientes del personal. ¿Qué pasó con el personal? De repente el personal no es adecuado, o de repente falta personal, el personal no está concientizado, no está motivado, ¿verdad? Podemos encontrar también el motivo maquinaria, ¿no? Maquinaria, la maquinaria que no está funcionando adecuadamente, no se le hace el mantenimiento preventivo correspondiente, la maquinaria que no es idónea para uso en contacto con alimentos, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La otra M que me estoy viendo, dije persona, maquinaria, material, ¿no? Material, el material no es el adecuado, no hay material. ¿Por qué no hay material? Quizás no hay una adecuada gestión de recursos, ¿verdad? No se hace evaluación del material, puedes tener varias causas. ¿Qué más? La otra M, medio ambiente, en cuanto aplique, ¿no? Si el ambiente es adecuado, o es un ambiente contaminado, o de repente se contaminó durante el transporte, etcétera, ¿no? ¿Qué más otra vez me olvido? Método. ¿Hay método? ¿No? De repente, ¿está escrito el procedimiento o no hay? ¿No? Quizás no hay instrucciones claras de cómo elaborar determinado trabajo, ¿verdad? O el procedimiento está desactualizado, o no se ha establecido un procedimiento, o no hay quien verifique que se esté cumpliendo el procedimiento o las instrucciones de trabajo, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a ver en la 5M cuando se utiliza la espina de pescado. Y también cuando se hace el Ishikawa, vamos a preguntarnos, ¿no? Los 5 porqués. Para profundizar e ir al análisis de causa raíz, tenemos que hacer las preguntas de 5 porqués. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sucesivamente hasta llegar con la causa raíz. Y cuando encontramos la causa raíz, a esa causa vamos a determinar acciones. Y esas acciones son las que finalmente van a evitar que el problema vuelva a ocurrir o que la no conformidad se vuelva a presentar. ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Qué más? Primer paso, les decía, describir el problema. Segundo paso, investigar las causas. Tercer paso, acciones correctivas. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de acciones correctivas y acciones preventivas. Acciones correctivas son las acciones inmediatas, las acciones que van a solucionar el problema de momentos. Es el apaga incendios, digámoslo así, ¿no? Tenemos la queja del cliente, ¿no? Tenemos que dar solución rápida al cliente, ¿no? Si hay un cliente que se ha quejado porque el producto de repente no está en el peso que ha solicitado, en el tamaño que ha solicitado, las especificaciones, cualquiera que sea, no está, corresponde, lo ha solicitado, entonces dar una solución de inmediato, ¿no? Porque tenemos que atender al cliente
en el menor plazo, en el plazo que se pueda. Esa es la primera acción, ¿no? La acción correctiva, y la siguiente es la acción preventiva. La acción preventiva es la acción que va a evitar que el problema vuelva a ocurrir. Cuando nosotros hagamos un análisis de causa raíz, demos con la causa raíz, la causa verdadera. Cuando tomemos acciones a partir de esa causa raíz, es que vamos a tomar acciones preventivas. ¿Bien? Entonces, y aquí quería hacer un paréntesis entre estos dos tipos de acciones: acción correctiva y acción preventiva. Los términos que estoy mencionando es según BRCGS, ¿no? Porque quizás acá en el grupo que ha entrado, quizás conocen también de la norma ISO. Bueno, yo también manejo norma ISO, y el término de acción correctiva y acción preventiva es distinto, ¿no? Varía un poco, pero el fin es el mismo. Para ISO también hay una acción inmediata que se tiene que tomar y una acción que va a evitar que el problema vuelva a ocurrir, solamente que lo denomina de forma distinta, ¿no? Y acá, para hacer un paréntesis, por ejemplo, para ISO, las acciones correctivas son las que van a evitar que el problema vuelva a ocurrir, porque preventivas ya lo eliminó, ¿no? En la última versión de ISO, porque ya lo pasó a riesgos. Pero para BRC, las acciones correctivas son las inmediatas, o se llaman correcciones, y las acciones preventivas van a ser las acciones que van a evitar que el problema vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, estamos haciendo este conversatorio con los términos que menciona BRCG. Bien, es el paso 4, estamos en el paso 4. Siguiente paso, seguimiento de las acciones. Bien, entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho nuestro análisis, hemos detectado cuál es el problema, las causas, tenemos que tomar acciones preventivas, después tenemos que hacer el seguimiento de esas acciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A veces puede ser, ¿no?, que se reúne el equipo, bonito, hagan su análisis de Chicago, todo, se propongan buenas acciones, hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa si no se hace el seguimiento de las acciones? Es decir, que tiene que haber alguien que esté detrás para que se puedan tomar esas acciones, ¿no? Porque ¿qué vale que si se detectan las acciones verdaderas, pero no se hace el seguimiento, queda en el aire, queda todo en el aire, o queda inconclusa estas no conformidades? Entonces, ahí por eso es que se encargan mayormente los responsables de calidad o los de gestión de calidad, que hacen el seguimiento de las acciones, ¿no? De esas acciones que se han tomado, tanto las acciones inmediatas como las acciones preventivas. Entonces se tiene que hacer, después de que se determinan estas acciones, ¿no? No solamente eso, ¿no? Determinar también para que estas acciones, para que se pueda hacer un seguimiento, se tiene que definir quién va a ser el responsable de hacer esta actividad y cuáles son los plazos, ¿no? Todas las acciones con sus responsables y con sus plazos, para que alguien más pueda hacer el seguimiento de las mismas. Ahí vemos por el chat, ahí han comentado algunas, han hecho algunas preguntas. Bien. Corrección es igual a acción inmediata. Sí, corrección es igual a acción inmediata. Acción correctiva sería igual a medida preventiva. Me refiero a BRC. Para BRC es acción, hay dos tipos de acciones, como decía, acciones correctivas, que es la corrección, y que antes se llamaba medidas correctivas, y acciones preventivas, que antes se llamaban medidas preventivas, pero así lo menciona en la última versión de la BRC. Ajá. Antes le decían medidas correctivas, medidas preventivas, pero ahora lo ha mencionado con acciones. Si vemos la última versión de la norma, está con ese término, es por eso es que yo lo coloco también así acá. Ajá. Entonces, acción correctiva no sería igual a medida preventiva, porque medida preventiva sería igual a acción
preventiva. Ajá, para responder a Noemí. Bien, entonces después de que hacemos el seguimiento de las acciones, tenemos que verificar la eficacia. Bien, entonces, correcto, tenemos que verificar si esas acciones han sido eficaces. Si tenemos que esas actividades fueron, por ejemplo, capacitaciones, tengo que verificar que esas capacitaciones han sido eficaces, ¿no? ¿Cómo verifico la eficacia de una capacitación? Muchos quizás lo hacen mediante exámenes, ya está bien, pero no es la única forma, ¿no? Porque también podemos hacer entrevistas al personal. Si queremos que todavía sea un poco más personalizado, ¿no? Entrevistas al personal para verificar si ha comprendido la capacitación. Otro también puede ser la observación in situ. Otra forma de verificar la eficacia en las auditorías, ¿no? Cuando se hace una auditoría posterior y el problema ya no se vuelve a repetir, vamos a decir finalmente que las acciones fueron eficaces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ir a un caso práctico, ¿no? Ya para ir terminando el conversatorio de hoy, es bueno también que ustedes lo tengan de manera práctica, cosa que así está más la información, todo el conocimiento recibido se permanece un poco más. Bien, entonces vamos a analizar este caso, vamos a hacer un caso práctico y vamos a poner en práctica lo que hemos comentado en este conversatorio. Bien, entonces voy a dar lectura al caso práctico, voy a dar unos minutos para que ustedes lo analicen rápidamente y después vamos a comentar acerca de cómo damos solución a este caso. Bien, un grupo de trabajadores, para ser más exacto, 40 personas de una empresa, fueron diagnosticados con salmonelosis. Dichos trabajadores recibían sus alimentos dentro de la empresa donde laboraban. La empresa había contratado el servicio de catering. Bien, entonces hasta ahí tenemos cierta información, no es mucha, pero con esa información definan ustedes cuáles podrían ser las causas que provocaron esta situación, ¿no? Entonces ahí podemos hacer, si tienen ustedes un lápiz, un papel a la mano, podemos hacer rápidamente lo que es la espina de pescado, ¿no? Entonces vamos a poner en la parte de la cabeza del pescado, vamos a poner personal que se enfermó con salmonelosis, ¿no? Entonces vamos a analizar las causas. Causa de personal, causa de mano de obra, perdón, causa de personal, causa de la maquinaria, causa de material, causa de medio ambiente y causa de medio. Bien, vamos a utilizar las 5M. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para que analicen esta situación y volvemos con la solución. Este es un caso que he tomado real, un caso real que ha ocurrido y les voy a dar finalmente cómo se solucionó y cuál fue la causa raíz. Pero también quisiera, de parte de ustedes, también que se pongan a pensar un poco, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas que provocaron esta situación? ¿No? No solamente buscar el culpable, ya les decía al comienzo, sino que tratar de buscar más allá, un poco más allá, ver las 5M, ¿no? En este caso, personal, maquinaria, método, medio ambiente, etcétera, ¿no? Las 5M, no sé si les dije todas, pero ya ustedes lo conocen. Entonces vamos a dar 5 minutos para que ustedes lean este caso práctico y volvemos con la solución. Y para los que ya lo captaron rápidamente y ya lo tienen, me pueden ir comentando por el chat. Yo voy a estar leyendo el chat también para comunicarnos un poco mejor.
Bien, damos unos minutos entonces. Bien, muy bien. Entonces, volvemos. Volvemos con la solución del caso práctico. Ya estoy leyendo sus mensajes. Muchas gracias por sus aportes. Entonces vamos a comentar cómo sería la solución, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de las causas. ¿Cuáles serían las causas? Utilizando el método de Ishikawa, te decía, vamos a ir viendo cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, con el personal. Mencionan ahí, siguiendo los mensajes que ustedes me han comentado, ¿no? El personal, falta de aplicación de buenas prácticas del personal, ¿no? Del personal, en este caso del proveedor que da el servicio de catering. Entonces, ¿qué pasa? El personal puede ser que no esté capacitado, ¿verdad? Puede ser que no haya suficiente personal, el personal puede ser nuevo, ahí menciona el chef nuevo, personal nuevo que no ha recibido inducción, no ha recibido capacitación, o de repente si recibió capacitación no está sensibilizado, ¿no? Entonces también puede ser eh, mala manipulación, ¿no? El tema del personal. ¿Qué más? La siguiente M, porque estamos viendo personal, maquinaria. Maquinaria, ¿qué puede haber pasado? ¿No? Que los equipos no eran idóneos. En este caso con salmonelosis es un poco difícil, ¿no? Que no sean idóneos, porque, ¿no? Podría ser de repente equipos contaminados, eso sí, ¿no? Que hayan sido contaminados los equipos y haya ocurrido una contaminación cruzada, eso sí puede pasar. ¿Qué más? La siguiente M, material. Los alimentos, ¿no? Acá menciona salmonelosis, y si nos ponemos a investigar un poquito más, salmonelosis, ¿de dónde puede provenir dónde podemos obtener, ¿no? La salmonela? La salmonela, por ejemplo, está en el piso, está en el huevo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ahí. ¿Qué más? Material. Material en este caso se refiere a las materias primas que se utilizan para hacer los alimentos, ¿verdad? ¿Qué más hay leyendo sus comentarios? Huevos, pollo, claro. Ese es de aves, frutas, correcto. Mencionan ahí también el estado de salud del personal. Quizás el personal, la empresa de catering no trabaja con personal propio, quizás ellos trabajan con terceros, ¿no? Y entonces, como ese personal siempre rota, ¿no? Están rotando constantemente, entonces quizás ese personal vino con salmonelosis. Y como la salmonelosis es una ETA, ¿no? Es una enfermedad, es un tipo de enfermedad que se transmite por alimentos, entonces puede haber hecho una contaminación a los alimentos que finalmente consumieron los trabajadores. Ajá, muy bien, esa es también otra hipótesis, ¿no? Que podría haber ocurrido. Ajá, correcto, porque hay personas que tienen esta enfermedad que son asintomáticos, bueno, también. Ajá. ¿Qué más? Acerca de método, no me han dado casos de método, ¿no? Por ejemplo, método, no me han mencionado ejemplos de la M de método. O sí, a ver, estoy leyendo los comentarios. El procedimiento, ¿no? Habrá procedimiento de elaboración de las comidas, habrá instrucciones que indiquen que todas las materias primas tienen que estar correctamente rotuladas, que tienen que tener su fecha de vencimiento, y tiene que haber control de las temperaturas, ¿no? De ello. ¿Habrá esos documentos? De repente no hay, ¿no? Porque eso sería con la M de método. ¿Qué más M me olvido? Medio ambiente, el medio ambiente contaminado. Ajá. El ambiente tendría que ser inocuo. En este caso, si es que es no inocuo, entonces podría haber una contaminación. Temperaturas no adecuadas.
Correcto. Entonces, varios han dado varias causas ya. ¿Quieren saber ustedes qué pasó realmente? Porque este es un caso real de que pasó en una empresa, pero no voy a decir el nombre por confidencialidad, pero esto es un caso real, ¿no? Un caso real que pasó. Les cuento por si acaso se quedaron con la duda qué es lo que pasó en este lugar. Entonces, se realizó la investigación, ¿no? en esta empresa en la cual las personas estaban enfermas con salmonelosis, ¿no? Y entonces se le cuestionó mucho a la empresa de catering porque como eran 40 personas, ¿no? Era un gran número, ¿no? Si era uno o dos, de repente podía ser que las personas se hubieran enfermado fuera del trabajo, pero en este caso como fueron 40 personas, entonces obviamente tendría que estar el motivo por la empresa de catering, ¿no? Entonces, haciéndoles investigaciones dentro del servicio de catering, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, tenían un procedimiento establecido, ¿no? El procedimiento para elaborar sus alimentos, ¿no? Había un producto que ellos habían elaborado que es una causa, ¿no? Una causa en la cual utilizaban mayonesa. Y dentro de su procedimiento estaba que eh, ellos tenían que utilizar la mayonesa procesada, ¿no? Esa mayonesa que se compra ya que está hecha, que te dura más tiempo y que está pasteurizada y todo, ¿no? Que está correctamente, como debe ser. Pero ellos habían incumplido su procedimiento porque al haberse agotado ese insumo que es la mayonesa, entonces ellos internamente lo hicieron de manera manual, ¿no? Con el huevo, con el aceite, con el limón, ¿no? Y al parecer no hubo un buen lavado del huevo, entonces por eso es que se contaminó la mayonesa con salmonela, y eso finalmente lo consumieron los trabajadores y se enfermaron. Eso es lo que ocurrió. Sí, lo hicieron de forma casera, así es. Cuando en su procedimiento decía que tenían que utilizar una mayonesa industrializada. Eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, se dan cuenta que si entramos un poco más a investigar, un poco más a preguntar al personal, a indagar, vamos a encontrar la causa raíz. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este conversatorio. Ya estamos cerca de las 9 y dar un mensaje final, ¿no? Para encontrar la causa raíz hay que tratar no solo lo aparente, sino ir más allá de lo evidente, ¿no? Algo que ya es obvio, ir más allá. Ese es el mensaje finalmente que le doy para dar fin a este conversatorio. Muchas gracias a ustedes por su atención. Si tienen alguna consulta, algo que preguntar, algo adicional que no les quedó claro, podemos comenzar con las preguntas finales y también para comentarles que próximamente va a haber un curso, ¿no? Un curso que voy a dictar yo, que es el curso de interpretación e implementación de la norma BRCGS, la versión 9, que va a ser fin de este mes, ¿no? 31 de marzo, 1 y 2 de abril, vía Zoom, como hora, ¿no? Un horario adaptable para todas las personas que están trabajando. Si desean ustedes mayor información, pueden llamar al teléfono que está en pantalla, hacer una captura de pantalla para el curso, ¿no? Para que tengan más información. Y también, si es que ustedes quisiera premiarlos, ¿no? Porque ustedes se han quedado hasta el final, ¿no? Son 60 participantes, se han quedado hasta el final. Dar un regalo, en este caso un descuento adicional, ¿no? Si ustedes desean llevar el curso, ¿no? El curso tiene un valor, tiene un precio, pero si ustedes, como han participado en este conversatorio, van a tener un descuento adicional. Solamente tomen una captura de pantalla a esta imagen, entonces, y escriban a este número y les van a dar un descuento especial, un descuento corporativo, ya solamente para los que han participado en este conversatorio y se han quedado hasta el final. Bueno, chicos, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta adicional, ahí les voy contestando. Vamos a
Ahí viene para acá, nos pueden encontrar en nuestras redes como Food Consulting, en LinkedIn, también en Instagram, y también si desean ver la repetición de este conversatorio, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es Food Consulting Learning. Ahí se va a colocar, bueno, ahí se colocan siempre los conversatorios que estamos teniendo cada vez que se presenta, ¿no? Entonces, este conversatorio está grabado y lo pueden ver si quieren la repetición en nuestro canal de YouTube. Bien. A ver, vamos a ver unas preguntas por ahí. Muchas gracias, chicos. Cualquier pregunta adicional pueden escribir a este WhatsApp, es el número que estoy colocando en pantalla. Y muchas gracias por su participación y que se han quedado hasta el final. Bueno, nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Tome foto, la captura de pantalla, no se olviden.